Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más sobre asesorías de la Olimpiada de Química. En este caso vamos a resolver al menos 3 ejercicios relacionados con la Olimpiada Internacional de Química, enfocándonos en las áreas de fisicoquímica y química analítica. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Nos dice el siguiente problema que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado considerablemente y se espera que continúe aumentando al año 2020. Por supuesto, este ejercicio ya tiene unos 3-4 años que se aplicó. Se calcula que la presión parcial del CO2 es aproximadamente tantas atmósferas y se toma en cuenta los siguientes datos. La constante de Henry para el CO2 nos dan un valor y los datos termodinámicos. Nos preguntan que calculemos la constante K de equilibrio para la reacción. Bueno, pues para ello primero vamos a colocar los datos más importantes que nos da el problema. Nos da que la presión parcial de CO2, dice, para el año 2020 es 4.4 por 10 a la menos 4 atmósferas, ¿sí? Y también nos dice que la constante de Henry a 25, este es para el 2020. Luego nos dice que la constante de Henry, H de CO2, en agua dice que es 0.0343 molaridad sobre atmósfera. Esto a 25 grados centígrados. El primer inciso nos solicita la constante de equilibrio para una reacción. Bueno, para ello nosotros recordemos que menos RT, logaritmo de la constante de equilibrio, es igual a delta G, ¿sí? En este caso sería delta G estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es los datos que conocemos de entropía. Entonces, de energía libre. Y entonces la energía libre la podemos calcular como la sumatoria de las delta G de formación por el coeficiente, esto para producto, menos la sumatoria de delta G, coeficiente estequiométrico, de los reactivos. Entonces, como nos solicitan este delta G, pues sabemos que estos son los productos y estos son los reactivos. Entonces vamos a hacer la sumatoria de la energía de H+, que en este caso es 0, multiplicado por 1, que es el coeficiente estequiométrico de H+, más la de ácido, la de ion bicarbonato, que es menos 587.1, que esto tiene unidades, kilojoule, esto tiene unidades, kilojoule sobre mol por 1, menos la de los reactivos. Tenemos el CO2 acuoso, menos 386.2 kilojoule por mol, multiplicado por 1, que es el coeficiente del CO2. Aquí adentro también tenemos el agua, menos 282, 37.2. multiplicado por su coeficiente, que es 1. Bueno, ahora sí hacemos el delta G estándar y nos quedaría menos 587.1 kilojoule sobre mol menos, y aquí en esta parte, si lo simplificamos,
Me va a quedar menos por menos más, 386.2 kilojoule por mol, más 232.2 kilojoule por mol. De esto tenemos un resultado de menos 587.1. Bueno, aquí va a ser más. Sí, más 386.2 más 237.2. Nos da un resultado de 36.3 kilojoule por mol. ¿De acuerdo? Entonces, este es el delta G, pero para calcular la R, ya, bueno, la constante de equilibrio dijimos que es esta parte. Entonces, si ves, lo que queremos calcular es K de equilibrio y nos va a quedar delta G0, bueno, ya despejado, el exponencial, ¿sí?, de menos delta G sobre RT. Si despejas de aquí K de equilibrio, eso es lo que nos va a quedar. Exponencial a la menos delta G sobre RT. Y aquí sabemos que esto es 36.300 joule sobre mol. La R es 8.314 joule sobre mol Kelvin. Y la temperatura es 298.15 grados Kelvin. De esto nos queda, a ver, 36.300 entre 8.314 entre 298.15. Nos queda que la constante de equilibrio para la reacción solicitada 4.366 por 10 a la menos 7. Entonces de ahí ya tenemos la constante de equilibrio que nos solicitan. ¿De acuerdo? Eso es para el inciso A. Luego nos dice el inciso B, calcula la concentración en mol sobre litro de dióxido de carbono que se disolverá en agua destilada en equilibrio con la atmósfera en el año 2020. Bueno, pues para ello tenemos la ley de Henry. No olvidar que si no memorices la ley de Henry, nada más por las unidades te das cuenta. Como aquí abajo está dividiendo atmósfera, entonces yo me imagino que la ecuación es concentración es igual a H por presión parcial. ¿Por qué? Porque si tú colocas aquí hay molaridad entre atmósfera y si lo voy a multiplicar por atmósfera se cancela y me queda concentración. Por esa razón no memorices la ley de Henry. A veces se escribe así, a veces se escribe así. ¿Sí? Pero es en función de estas unidades que te das cuenta. Aquí las unidades tendrían que ser atmósfera sobre mol litro. Y entonces cuando multipliques por mol sobre litro se cancela y te queda atmósferas, que son las unidades de presión. Bueno, en este caso sabemos que tiene que ser así. Y bueno, entonces tenemos que la constante de Henry para el CO2 ya nos la dan. Nos dan la presión parcial también, entonces la concentración tendría que ser 0.0343 molaridad sobre atmósfera. Y la presión parcial para el 2020 dice que es 4 por 10 a la menos 4 atmósferas. Entonces la concentración que se alcanza de CO2 es la siguiente: 0.0343 por 4.4 a la menos 4. Es de 1.5092 por 10 a la menos 5 molar, o entre paréntesis mol de CO2 por litro. ¿Sí? Ahora nos solicitan calcular el pH de la solución del inciso B. Entonces en el inciso C
necesitamos calcular el pH. Esto que está aquí se llama CO2 acuoso, ¿sí? No olvidarlo. O vas a encontrar que en algunos libros le llaman ácido carbónico simplemente, pero tiene que ser el ácido carbónico que se forma de manera acuosa, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo mismo. Ahora, pues nos solicitan calcular el pH. Para el pH nosotros tenemos la ecuación CO2, que aquí es acuoso, por ello nos lo indica. Y nos dice que esto es igual a H más HCO3. Bueno, pues para ello tendríamos que plantear la constante de equilibrio. Que la constante de equilibrio para esta reacción tendría que ser H más por HCO3, ¿sí? Entre D CO2 acuoso. Bueno, todos son acuosos, pero es mejor ponerlo para identificarlos bien. Entonces este valor ya lo conocemos, ¿estás de acuerdo? Ya conocemos esta constante. Entonces lo que tenemos que ver es cuánto vale esta cuestión. No obstante, de acuerdo con un balance de masa de esta especie, nosotros pudiéramos decir que, lo que sabemos nosotros de esta ecuación de un balance de masa es que la concentración de H más sobre 1, su coeficiente estequiométrico, es igual a la concentración de ácido carbónico sobre 1. Por lo tanto, de un balance de masa, pues nos queda H más es igual a HCO3. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Pues nuestra incógnita es H y SO3. Aquí ya tenemos una ecuación. Y aquí tenemos otra ecuación, que es del balance de masa, ¿sí? Ahora te lo estoy explicando por balance de masa, pero esto también te lo voy a explicar de otra manera, que es más sencillo. Y es como lo hemos visto en el canal, haciendo una tablita de balance. Entonces, si observas y lo resolvemos de esta manera, tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, por lo tanto podemos resolver el problema. Entonces sabemos que la constante de equilibrio va a ser igual a H más, pero en lugar de ion bicarbonato, por el balance de masa yo sé que es igual al H más, entonces lo voy a sustituir por H más. Y abajo ya lo calculé, lo que es HCO3, 1.5092 por 10 a la menos 5 molar. Y entonces de aquí ya sabemos que H más al cuadrado tendría que ser K de equilibrio por 1.5092 por 10 a la menos 5 molar. Nosotros deseamos calcular H más porque esto relaciona el pH. Entonces queda constante de equilibrio por 1.5092 por 10 a la menos 5 molar. Y eso nos da como resultado, la constante de equilibrio nos dio 4,366 a la menos 7. Y esto nos da un valor de H más
de 2.566 por 10 a la menos 6 molar, ¿sí? Y ahora, si ya tenemos esto, pues conocemos nosotros que el pH en un sistema muy diluido, como es en este caso de solubilidad, es aproximadamente esto. Entonces, menos logaritmo de esto, esto nos lleva al logaritmo, nos queda que el pH es de 5.59 o 5.6. ¿De acuerdo? Y ese sería el pH del agua que está en contacto, en equilibrio con el CO2. Entonces, imagínate, este ejercicio es que aquí tenemos un lago, aquí tenemos el agua, ¿sí? Aquí tenemos CO2 de la atmósfera y entonces se establece un equilibrio. Este equilibrio estaría descrito como CO2 gas, CO2 acuoso, que esta sería la constante de equilibrio de Henry. CO2 acuoso entre de presión parcial de CO2. Y eso sería la constante, pues la constante de Henry prácticamente. Y eso es lo que nos está diciendo. Y que inmediatamente el CO2 ya está en el agua, pero está en forma de CO2 acuoso. Reacciona con el agua para formar H más ion bicarbonato. Y este equilibrio es lo que nos va a dar un pH. Eso fue lo que trató el ejercicio. Pues bueno, ahora ya tenemos este inciso. Otra manera de resolver esto, para que quede claro, es lo siguiente. Si tú tienes CO2 acuoso más agua, esto es H más HCO3, todo es acuoso. Hay una tabla de moles, nosotros podemos decir al inicio tenemos, y aquí tenemos la concentración que calculamos, 1.509 por 10 a la menos 5. De esto tengo abundante, tengo casi 55.5 mol, si lo calculamos, pero como el agua no entra en la constante de equilibrio porque se considera constante, entonces aquí pues tenemos 0, 0, luego sabemos que reacciona, pues 1.509 por 10 a la menos 5. Y entonces, como dice que esto se mantiene constante, está como saturado o está en equilibrio, lo único que sabemos es que esto sí se disocia en una muy pequeña cantidad, ¿sí? O bueno, lo vemos como 1.509 por 10 a la menos 5. Menos x, x es el coeficiente estequiométrico de aquí. Y en el equilibrio, pues tendríamos 1.509 por 10 a la menos 5. Perdón, aquí sería que reacciona menos x. Entonces en el equilibrio esto es menos x, x y x. Y calculamos la constante de equilibrio y nos quedaría, bueno, concentración de H más por concentración de ion bicarbonato entre de concentración de CO2 acuoso. ¿De acuerdo? Y entonces sustituimos en lugar de x, x. Y aquí me quedaría 1.509 por 10 a la menos 5 menos x. Y esto tendría que ser igual a la constante de equilibrio, 4 por 10 a la menos 7. Aquí podemos resolver con una calculadora o podemos decir que x cuadrada 1.59, bueno, por 10 a la menos 5, menos x igual a 4.366 por 10 a la menos 7.
Podemos simplificar con una calculadora y resolver esta ecuación cuadrática si queremos, o podemos considerar que x es muy pequeño, x es mucho menor a 1.509 por 10 a la menos 5. ¿Y todo por qué? Porque esta constante tiene un valor por 10 a la menos 7. Como es muy pequeña, podemos hacer esta consideración. Y esto nos llevaría entonces a considerar x cuadrada. Es decir, como que despreciar a x. Con otras palabras, x tiende a 0. Ese sería otras palabras, ¿no? O sea, es muy pequeñito. Tiende a 0. Entonces, 1.509 por 10 a la menos 5. Dejamos aquí abajo únicamente. Aquí me queda 4.366 por 10 a la menos 7. Esto sí ya lo podemos calcular más rápido. Y entonces de aquí sacamos raíz a ese producto y nos queda exactamente lo mismo, 2.566 por 10 a la menos 6 molar. Y entonces el pH, X es la concentración también del protón, menos logaritmo de H más o menos logaritmo de, en este caso, X. Y nos queda ese valor de 5.59 o 5.6. Es otra manera, pero nos da lo mismo. Esta parte lo ves que lo enfrentamos con un balance de masa, ¿verdad? Pues bueno, y la constante de equilibrio. Pues bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio, el siguiente inciso. Dame un momentito. Vamos a colocar aquí. Ok, vamos al siguiente inciso. ¿Qué nos dice el siguiente inciso? Dice, calcula el cambio de entalpía para la reacción entre el CO2 y el H. Es decir, para estos reactivos, ¿no? Para la reacción que estamos trabajando para este y este, ¿cuál es el cambio de entalpía de esa reacción química? Bueno, pues lo vamos a hacer muy similar a este caso. Para el cambio de entalpía, nosotros tenemos que el cambio de entalpía es la sumatoria de entalpías de formación. Entalpía de formación por el coeficiente estequiométrico de productos menos la sumatoria de entalpías de formación por el coeficiente estequiométrico de los reactivos. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que este delta H estándar sería muy similar al delta G, idéntico. La única diferencia es que en lugar de utilizar delta G, voy a utilizar deltas H. Entonces aquí tenemos que va a ser del protón 0 y 691.2. Entonces 0 por 1, 692.2. Es lo que tenemos. Dice 691.2, ¿verdad? Por 1. Estos son productos menos reactivos. Sería el agua menos 285.8. Menos 285.8 por 1. Y ahora es el CO2 menos 412.9 por 1. Toda la información dice que está en kilojoule por mol.
Entonces tenemos 691.2, 285.8, menos por menos más, 412.9 kilojoule por mol. Entonces de esto tenemos 691.2, 285.8, 412.9, 1389. Perdón, a ver. Aquí es menos, me equivoqué. Es menos. Entonces me queda menos 691.2 más 285.8 más 412.9. Entonces esto es 7.5 kilojoule por mol. Como puedes notar, es positivo, entonces es una reacción endotérmica. ¿Qué quiere decir? Una reacción endotérmica que no libera calor, que requiere, o sea, que necesita energía. Y por lo tanto, cuando nosotros agreguemos energía al sistema, vamos a mejorar la conversión de esta reacción, o vamos a mejorar que la reacción se lleve a cabo hacia el sentido de los productos. Eso es muy importante. Dice, si se aumenta la temperatura en una solución equilibrada y la concentración de dióxido de carbono se mantiene constante, el pH de la solución cambia, indica hacia dónde. Si aumenta o disminuye, bueno, vamos a analizar únicamente esa parte que te comento. Tenemos la reacción de CO2, ¿sí? Más agua. Esto ya está acuoso. Sabemos que esto da H más, HCO3. Y bueno, como sabemos que la ecuación es endotérmica, es decir, necesita calor. Y si nosotros aumentamos la concentración, la temperatura, observaríamos que se va a ir hacia la formación de los productos, es decir, vamos a encontrar que la concentración de H más va a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? O en otras palabras, si nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué le va a pasar a la constante de equilibrio? Pues la constante K también va a aumentar, ¿sí? Y entonces, como CO2 no cambia, olvides que esto es ácido al cuadrado entre de concentración de CO2 acuoso. Si K aumenta, evidentemente la concentración de H va a aumentar, porque la concentración de H nos quedaría raíz de K por concentración de CO2 acuoso. Si K aumenta, la concentración de H más aumenta, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el pH? ¿Qué va a pasar con el pH? Si esto aumenta, o sea, si la concentración de protones en el medio se vuelve más alto, el pH va a disminuir. O, en otras palabras, la solución se vuelve más ácida. También eso es muy importante, saber qué significa la escala de pH. 0, bueno, mejor dicho, 7, 0, 14. Si el pH aumenta, quiere decir que la solución se favorece más alcalina, ¿sí? Si el pH disminuye, la solución se vuelve más ácida porque H más, su concentración aumenta. Entonces, si aumento el pH, si el pH aumenta, lo que se favorece es la concentración de OH, esa es la que aumenta. Si el pH disminuye,
lo que estoy diciendo que la concentración de H+ aumenta. Entonces, la concentración va a aumentar, pero el pH va a disminuir. Entonces aquí, ¿qué vamos a seleccionar? Dice, el pH aumenta o disminuye. El pH disminuye, es decir, se vuelve más ácido. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio a mayor temperatura, debido a que la reacción es endotérmica, va a ser mayor. Y al ser mayor, va a conllevar a una concentración mayor también de H+. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso fue un ejercicio de una olimpiada internacional. Como puedes ver, ya no nos dan las constantes de equilibrio como en los ejercicios de olimpiada regional o estatal, sino que hay que calcular todo. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya con ello tendrás una buena idea analízalo y verás que no está tan complicado. Bueno, vamos a continuar ahora con otro ejercicio. Nos dice que una muestra de un compuesto MsO4 tiene una masa de tal cantidad. Dice que reacciona completamente con cloruro de bario acuoso, produciéndose tanto de sulfato de bario. Dice, se conoce que la única fuente de iones sulfato es esta especie. ¿Cuál debe ser la masa atómica de M y de qué elemento se trata? Bueno, pues aquí tenemos, no nos dan M, por lo tanto, pues es un poquito difícil el ejercicio aparentemente. Pero bueno, algo muy importante es que no olvides la estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Sabemos que tenemos una masa de tanto. Entonces el número de moles de MsO4 sería 0.1131 entre el peso molecular de esta especie, que sería el peso molecular de esto, más el peso molecular del azufre, más 4 veces el peso molecular del oxígeno. Eso sería el número de moles de MsO4. Ya está balanceada la ecuación porque es muy probable que este elemento tenga una valencia 2+, por eso se ve aquí como 2+, con el 2- se cancela. Ya está balanceado bario, ya está balanceado sulfato y M, y cloros. Entonces nosotros sabemos que esto sería 0.1131 entre el peso molecular del elemento que me preguntan, el azufre y el sulfato. Esto es 32, esto es 48. ¿Sí, verdad? 16 por 4, 64 más 32 es el azufre. Entonces esto se simplifica a 0.1131 entre el peso molecular del elemento M que me preguntan más 96, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo con la estequiometría, dice que encontramos tantos moles de sulfato de bario. Entonces, si nosotros conocemos cuántos moles reaccionaron, pues de acuerdo a la estequiometría, dice que si se hizo reaccionar completamente con cloruro de bario, es decir, este es el reactivo en exceso. Entonces, de acuerdo con esta estequiometría, por cada mol de MsO4, ¿sí?, me va a proporcionar una mol. Este es el coeficiente estequiométrico. Es 1:1. Y yo tengo una cierta cantidad de moles. Que aquí le podemos llamar, si quieres, inicial. ¿Sí? Entonces esto sería inicial. Se cancela y me queda que también me da un mol de sulfato de bario. Es decir, que yo voy a convertir cuántos moles de sulfato de bario equivale a esto. Y eso sería la masa
entre el peso molecular de esa especie. El peso molecular del sulfato de bario, a ver cuánto es. Creo que no lo he calculado, pero a ver, en un momentito lo voy a calcular. El peso molecular del sulfato de bario. Es de 233.38 gramos por mol. Y bueno, entonces como tú sabes que por cada mol que reaccione de este me da un mol, entonces yo puedo igualar las expresiones. 0.1131 entre dm más 96 es igual a 0.913 entre d 233.38. Y bueno, con ello pues ya tenemos una ecuación a partir de la cual puedes despejar m. Y el peso molecular de m nos va a quedar igual, pues sería 0.1131 por 233.38 cruzado entre de 0.2193 menos 96. A ver si lo hice bien, este por este, entre de este, sí. Entonces, ¿cuánto nos queda? Vamos a hacer la operación. 0.1131 por 233.38 entre de 0.2193 menos 96 nos da 24.36 gramos sobre mol. Y bueno, nos dice de qué elemento se trata. Bueno, si te vas a la tabla periódica, encontrarás que debe ser un elemento del grupo 2, ¿verdad? Ya dijimos por qué. Por la valencia. Entonces el único que entra es el magnesio. Entonces esta reacción química tendría que ser MgSO4 más base L2 vaso 4 más, esto es acuoso, esto es un sólido, precipita, acuoso, acuoso. Y esa sería la reacción química de la que hablamos. Entonces el elemento es el magnesio y su peso molecular es 24.36. ¿De acuerdo? Bueno, pues analízalo y cualquier cosa escribe aquí en YouTube si hay alguna duda. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Nos dice que la concentración del ácido muriático o ácido clorhídrico, que se vende comúnmente en tlapalerías y que se emplea para remover manchas de cemento y limpiar pisos de cerámica, usualmente se expresa en % masa. Para determinar la concentración real de un producto cuya etiqueta declara 18% de ácido muriático con esa densidad, se tomaron 25 mililitros del producto y se llevaron a 100 mililitros en un matraz volumétrico. De esta disolución, dice, se tomaron otros 25. Entonces aquí tenemos una botella, más o menos una botella, dice 18%, con densidad 1.1 gramos sobre mililitro. ¿Sí? Luego dice que de aquí tomamos 25 mililitros y lo llevamos a un matraz. En este matraz lo agregamos 25, pero aforamos a 1000 mililitros. Después de aquí sacamos una muestra también de 25 mililitros para titulación. Entonces aquí la colocamos
en un matraz Erlenmeyer. Y aquí tenemos una bureta. Aquí tenemos una bureta. Entonces está titulándose. Aquí hay hidróxido de sodio. Y dice que se consumieron 37.95 mililitros. Bueno, pues la solución aquí tiene ácido clorhídrico. La solución o la reacción química que ocurre pues es el hidróxido de sodio acuoso más ácido clorhídrico acuoso. Se lleva a cabo una reacción de neutralización que es NaCl más agua. La reacción está balanceada, ¿sí? La reacción está balanceada y nos queda que por cada mol de NaOH tenemos un mol de ácido clorhídrico. Entonces nosotros podemos calcular el número de moles de hidróxido de sodio como el volumen consumido de hidróxido de sodio por la concentración de hidróxido de sodio. Entonces el número de moles de NaOH, ¿cuánto fueron? 37.95 por 10 a la menos 3 litros, vamos a ponerlo, dividimos entre de 1000. Por la concentración que es 0.1 mol sobre litro, nos queda que los números de moles de NaOH son 37.95 por 0.1. Y me queda 3.795 por 10 a la menos 3 mol. ¿De quién? De hidróxido, perdón, de ácido clorhídrico, de hidróxido de sodio. Pero por la estequiometría, que sabemos que 3, sabemos por la estequiometría que 3.795 por 10 a la menos 3 mol de NaOH, la estequiometría de la reacción es que tuvo que reaccionar un mol de NaOH con un mol de ácido clorhídrico. Por lo tanto, esto también equivale a 3.795 por 10 a la menos 3 mol de ácido clorhídrico. Es decir, en esos 25 mililitros que agregamos aquí, se fueron 3.795 por 10 a la menos 3 mol de ácido clorhídrico. En otras palabras, en esta solución que aforamos, por cada 25 mililitros tenemos esto. ¿Cuánto tendríamos en esta solución? Bueno, lo vamos a averiguar. Entonces aquí ya sabemos que por cada 25 mililitros que metimos de muestra, tuvieron que haber esta cantidad de clorhídrico. Entonces decimos, si 25 mililitros nos dieron 3.795 por 10 a la menos 3 mol de ácido clorhídrico, ¿cuánto tuvo que haber en este matrazote de 1 litro? ¿O cuántos hay en 1000? Pues X, entonces X por regla de 3, sabemos que es por 1000 entre de 25. Y nos daría 0.1518 mol de ácido clorhídrico, ¿sí? Y entonces, eso es lo que tuvo que llegar en 25 mililitros, ¿verdad? De la muestra original o de la botella. Entonces, esto está en 25 mililitros de la botella. ¿De acuerdo? Con etiqueta. O podemos llamarlo comercial. O sea, del producto comercial, eso es lo que hay. ¿De acuerdo?
Pues bueno, entonces ahora hay que convertir eso a concentración. Sabemos que hay 0.1518 mol de ácido clorhídrico en un volumen determinado, dicen 25 mililitros de ácido clorhídrico comercial. Pues hay que convertir esto a por ciento peso. 0.1518 mol de ácido clorhídrico en masa, ¿cuánto es? Una mol de ácido clorhídrico es 36.5 gramos, ¿sí? De ácido clorhídrico. Como sabemos que hay 25 mililitros, ¿cómo sabemos que es la masa? Pues es 25 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. La densidad dice que es 1.1 gramos de ácido clorhídrico comercial por cada mililitro. Y entonces arriba nos queda la masa por 36.5, 5.5407 gramos de ácido clorhídrico. Aquí sería puro, todo esto es puro porque viene de la reacción química, es decir, es ácido que estemos contemplando puro en la estequiometría. Y el total de masa que hay es 25 por 1.1. Es 27.5 gramos de ácido clorhídrico comercial. Entonces, ¿cuánto es la fracción masa? Sería por 5.5407. Nos queda 0.20, 14. ¿Sí? 0.20, 14 gramos de ácido clorhídrico por gramo de ácido clorhídrico comercial. Y entonces nosotros ya tenemos la masa total y esto lo multiplicamos por 100 y nuestro porcentaje tendría que ser 20.148% de ácido clorhídrico en el frasco comercial. Si ves, el verdadero valor es 2018 y no es 18%, como lo indica. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la concentración del producto? Dicen mol por litro y si es correcta la información. Bueno, entonces ya sabemos que no es correcta la información. No es correcta. Pero ahora nos dice cuál es la molaridad. Bueno, pues ya sabíamos que la concentración de ácido clorhídrico sería los moles, 0.1518 mol, entre el volumen 0.25 mililitros sería 0.025 litros, ¿verdad? Entonces 0.1518 entre D, 0.025 litros. 6.072 molar. Esa sería la concentración de el ácido clorhídrico, lo que equivale a 20.14% masa de ácido clorhídrico. Y como el frasco nos dice que está rotulado como 18%, entonces la información de ese 18% no es correcta. ¿De acuerdo? Pues bueno, esos fueron los 3 ejercicios que resolvimos en este video. Espero te hayan agradado. Analízalos. Y cualquier cosa, por favor, escribe aquí en YouTube. O cómo lo resolverías, compárteme tu procedimiento. Y por supuesto, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!